Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva conversación. Voy a iniciar a conversar con Mara Sánchez Lorenz. Así que ahora mismo la invito, así ya participamos. Ahí se conectó Mara. Ahí va. Ahí, para transmitir juntos con Mara. Ella está en Madrid. Así que Ah, ahora estamos. a ver qué pasa. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, te estaba preguntando esta relación. Bueno, me dijiste que Sí, estudiaste en ETSAM, fue una sí, cuestión de tus padres, qué sé yo, y que estabas con arquitectura naval, bellas artes y arquitectura. sí. Y Pero la muy relación. contenta, ¿eh? Finalmente muy contenta de haber estudiado Bueno, arquitectura, me alegró muchísimo. y bueno, y después de ahí se me vino a la cabeza queriendo Testa, que vos trabajás con la. No sé si qué relación tenés con la Fundación Testa, pero vi que estás como bastante activa con ellos. Y Sí. bueno, son las tres profesiones de Testa. ¿Cómo ves esa relación en Testa, vos, el barco, todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una relación que también, bueno, pues es bastante inmediata para las personas que amamos el mar, ¿no? O sea, yo creo y que amamos algo que para mí en Clorindo Testa está muy presente y es esa conexión con dos continentes, ¿no? Aunque él viene desde muy pequeñito, ¿no? Con meses apenas regresa desde Sí, Italia, pero a mí esa conexión casi Europa-Latinoamérica también me ha marcado la vida, ¿no? Entonces yo creo que el mar es como ese vehículo natural y esa especie como de viaje imaginario que siempre uno tiene, ¿no? De un lado a otro. Y por otro lado, las bellas artes es que yo tampoco soy muy partidaria de que haya esas relaciones, bueno, pues que son un poco ficticias, ¿no? Entre las distintas disciplinas. Por eso quizá dentro de mi profesión pues he tratado de diluirlas y al final la verdad es que hay épocas en las que he construido más, en otras he escrito, otras veces pinto más y bueno, por ahora no he hecho barcos, pero sí que tengo esa conexión con el mar, ¿no? Con el bien. océano, me parece una cosa mágica, sí. ¿Y cuándo conociste a Clorindo Testa? ¿En qué faceta de estas tres partes? Bueno, cuando yo terminé arquitectura en el año 99, solicité una beca de cooperación en España con la Agencia Española de Cooperación Internacional y estuve en Rosario durante Ah, un semestre. O sea, que estuve bien. trabajando en la universidad, investigando, era, bueno, apenas acababa de terminar, ¿no? Y entonces ahí sí que los fines de semana a veces me iba a Buenos Aires y bueno, comencé a visitar la obra magnífica, ¿no? de Clorindo, que me impactó muchísimo, ¿no? La verdad es que el Banco, por ejemplo, de Londres es una obra que recuerdo, ¿no? Con enorme admiración y que sigo, ¿no? O sea, de hecho lo he dibujado, lo he investigado y sigue apasionándome. O la biblioteca y también el Hospital Naval, ¿no? Que me parece fascinante, ¿no? Esa fachada Sí. mágica con esas ventanas, ¿no? Bueno, acá justamente tenés una que acá ya has Sí, hecho esta relación, ciclo de charlas. sí, Y en realidad a mí está de los reciente, dos, sí, en realidad a mí el Hospital Naval ¿sí? me gusta muchísimo más que los dos, que al menos los típicamente conocidos. Me Sí. parece que su posmoderno es mucho más lindo. Testa ahí me parece que fue como más libre. Ujú. ¿Y por qué elegiste justamente en este caso, relacionado al Queriendo Testa con Ina Bogardi? Bueno, son los dos italianos. Sí, Pero ¿por qué relacionaste esto y con la etapa del naval, no? sí. Pues la relación, yo soy, podría decirse, más experta realmente en Lina Bobardi, ¿no? Que me Ah, bien. acompaña, sí, o sea, hice la tesis sobre ella, he hecho una exposición en Madrid y la investigo desde ese año que yo estuve en Rosario. Alguien me habló en un encuentro muy bonito que hubo en Rosario, matéricos periféricos. Angelo Bucci, que estuvo allí, me habló de Lina y me dijo, tienes que conocer su trabajo. Y yo Ahí viajé desde está. Rosario, de hecho, a Sao Paulo
a conocer. En ese momento visité simplemente el Museo de Arte de Sao Paulo y el SES Pompeya. Y hay algo que tiene que ver con las ventanas y que tiene que ver con la relación entre los espacios de Lina y el aire. El aire como idea de respirar, de relacionarte con la ciudad, que me pareció que en ambos estaba muy presente. Esa idea de protección, ¿no? De estar aislado, pero a la vez estar en el espacio exterior, y que la arquitectura se convierte en una suerte de mediador entre el dentro y el fuera, a través del cual puedes respirar. Me parece que es muy evidente en el SES Pompeya de Lina Bo Bardi, con esas ventanas, ¿no? Como con forma Sí. de libre, ¿no? Casi de cueva, ¿no? Pero es que justo cuando empecé a colaborar con la Fundación Clorindo Testa, hice un trabajo sobre la peste en Chepaloni, y justo estuve viendo unos textos de Clorindo apasionantes sobre el momento de los años 70, cuando en Nueva York, precisamente, había muchísimos problemas de contaminación y había unas máquinas para poder respirar en las calles de Manhattan, ¿no? Claro. Y esto justo coincidió además con los momentos pues de pandemia, ¿no? Donde el tema del aire era tan importante, ¿no? Recuerdo una especie como de entrevista, fíjate, de otro argentino, ¿no? Que de Andrés Calamaro a Enrique Bunbury, que comenzaba con una especie de paranoia suya, ¿no? Ahí se fue. A ver qué pasó. Ahí ¿Me estamos. oís? ¿Me oyes? Sí, Ah, sí, ahora vale, vale, sí. vale. Entonces, desde toda esta reflexión, ¿no? Estos dos, bueno, dos brutalistas, ¿no? O considerados o clasificados como arquitectos brutalistas, ¿no? Donde la belleza del material es tan imponente y donde hay una última cosa que es la idea del horizonte, ¿no? O sea, me parece que en ambos hay una suerte de estudio no evidente a primera vista, que es dónde nos situamos respecto de la línea de nuestro horizonte, ¿no? En muchos Bien. momentos ambos te hacen estar como elevados y sentirte mucho más cerca del techo, ¿no? Que pasa pues en el banco, en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca, en la sala de lectura, hay momentos donde la relación con el paisaje es realmente fascinante, ¿no? Entonces, todas estas cosas que estaban como en mi cabeza, de pronto dije, pues yo quiero relacionarles, ¿no? Y aparte, y con esto también creo que respondo a tu pregunta, en el año 91 Lina recibe el premio de la Bienal de Buenos Aires. Mm, Ese mismo año el propio Clorindo también recibe algunos premios por la crítica, ¿no? Y me gusta muchas veces imaginar encuentros que no tengo datos de que se hayan producido, pero me parece como que esos encuentros, si no se produjeron, pues yo provoco que de otra manera sí. se produzcan, ¿no? Sí, seguramente se saludaron, ¿no? Me imagino. Hola, Clorín. Él es Clorín. Alguien se los presentó. Hola, Clorindo. Esta es Sí, Lina. Amíguense, no, no sé, alguien les hablen. diría algo, ¿no? O sea, pues no, pues mira, ha hecho este proyecto, ¿no? Que esta clave social, ¿no? Que también tiene Clorindo, que es tan interesante, ¿no? Y que no es a lo mejor tan reconocida, ¿no? Pero me parece que, bueno, que puede ser que se conocieran, no sé si en el caso de que se conocieran se hicieron mucho caso, pero da igual, o sea, lo importante es que hay como constelaciones, ¿no? En el mundo que se van generando y que uno las puede provocar. Y eso es lo que a mí me gusta muchas veces hacer, ¿no? Provocar conexiones. Bien. Mm. ¿Y por qué te interesó Rosario en el 99? ¿Y por qué te Ajá. interesó Latinoamérica, no? Porque tranquilamente hubieses elegido otra parte, ¿no? Pero ¿por qué quisiste Sí. venir al sur? No sé si después has estado en el norte, pero ¿por qué en Argentina y Brasil? Yo había estudiado durante la carrera un año en México. Había un intercambio, pues igual que había con Europa, un profesor de mi escuela, Javier Cárdenas, Sí. abrió unas colaboraciones con la Universidad Anáhuac de México.
A ver qué pasa. Ahí vamos a volver. No sé si soy yo, si es ella. Uy, se me fue de vuelta. No entiendo qué pasa. A ver. Alguno de los dos somos que tenemos mal señal. Ahí la volví a invitar. A ver qué pasa. Ah, ahí vamos. Ahí vamos, ¿eh? Ahí ya puse a aceptar. Ahí va. A ver. Ahí volvemos, ahí volvemos. A ver. Hay que... Ahí va. Pero si le mandás WhatsApp, le interferís la señal. Ahí va. A ver, me parece, sí, me dice por ahí Pilar Pinchar que soy yo. He abierto, no sé, o sea, ya no puedo hacer más. He intentado. Bueno, Ahí sigamos, vamos, ya está, no sigamos. pasa nada, de a poquito. De a poco. Sí, Bueno, entonces has estado en México y después, ¿qué sí. pasó? Bueno, y luego, pues sí que te decía justo cuando creo que se ha cortado que para mí México es muy importante porque ahí se hizo muy evidente la conexión con la Bien. antropología y con otras maneras de aproximarse a la arquitectura que yo desconocía, o al menos de ellas no se me hablaba en la Escuela de Madrid. Entonces, cuando termino, de pronto surgen estas becas que las daba bueno, pues a la Agencia Española de Cooperación Internacional, y me resultó muy interesante la propuesta que había para Rosario, que era la recuperación de todo lo que era la arquitectura industrial de la costanera. Sí. Entonces yo presenté un proyecto para esto, estuve con Adriana Davidovich, en la unidad de Adriana Davidovich, y la verdad es que, bueno, pues fue fascinante porque me encontré con un país desconocido en un momento muy intenso, era el año 2001. eh, Ah, hermoso entonces, bueno, momento. sí, muy intenso, yo lo llamo intenso, ¿no? Donde, bueno, pues había ciertas dificultades para viajar, por ejemplo, no era, era todo carísimo, y entonces, pues tuve oportunidad de viajar bastante al norte, como te digo, pasé a Sao Paulo, visité las cataratas de Iguazú, que para mí eso fue como una especie de maravilla, ¿no? O sea, como un momento mágico, ¿no? Y luego, pues no, pues ciudades, pues que era ignorante yo, porque yo no tenía ni idea, por ejemplo, pues de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, me sorprendió muchísimo. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí fui sumando, ¿no? Fui sumando Mm, a mi mochila ciudades y países que en general en Latinoamérica a mí lo que me sucede es que se me llena la energía vibral, o sea, me producen una emoción enorme, y bien. aparte lo que te digo, ¿no? La emoción de la naturaleza, que también me parece que para un europeo donde la escala es todo tan pequeño, encontrarse con esa exuberancia que existe De en tamaño. América es una Y, cosa, sí. y la primera impresión que estuviste de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, ¿sentiste como una cuestión de ciudad argentina? ¿Viste una ciudad sudamericana, europeas? ¿Viste algo en Bueno, común? a ver, me pasaban cosas como, era como una mezcla, ¿no? O sea, Rosario es una ciudad muy particular porque además con todo ese, con el Paraná y con todas esas islas, es muy hermosa y tenía además como muchos secretos, ¿no? En esos pasajes que hay
No, era muy sorprendente. Y tenía la escala quizá de ciudad americana, latinoamericana, ¿no? Con una escala muy pequeña en alturas que convive con una extensión muy grande, dialogando con el paisaje. Cuando ya Bien. conocí Buenos Aires, sí que tiene cierto sabor europeo en algunas cosas, pero en otras es muy auténtica. O sea, me parece como que tiene barrios, por un lado, pues el barrio de La Boca o también, por ejemplo, la propia Recoleta tiene semejanzas con Europa, pero por otro lado tiene una modernidad, ¿no? Casi, o sea, como de nacimiento, ¿no? O sea, yo creo que son Sí. ciudades que ya nacieron modernas, entonces hay mucha diferencia, aunque hay semejanzas o semejanzas con París, ¿no? Puede uno encontrar, ¿no? Ciertas, pero incluso la presencia esa del río, ¿no? De esa desembocadura tan maravillosa, a mí me parece que las hace muy especiales y muy distintas. Bien. ¿Y notaste No, una presencia más parisina que madrileña? Eso me interesa. fíjate, depende de la calle. Es que a mí las ciudades latinoamericanas me parece que tienen algo muy mágico y es que son como ciudad de ciudades. ¿No? O sea, Sí, por ejemplo, o sea, por donde está, por ejemplo, recuerdo ir por buscando el Teatro San Martín, cuando iba a la caza, ¿no? Había visto el banco, ¿no? Luego Huipache y Paraguay, si mal no recuerdo, ¿no? sí. Que es la La esquina con Bonet. ese, ¿no? El edificio de Bonet, y buscando para llegar al Teatro San Martín, de pronto ahí sí que me recordaba quizá más al paisaje que puede tener, por ejemplo, Madrid, ¿no? Bien. La Gran Vía, por ejemplo, con otra escala, porque es que, claro, o sea, las avenidas a lo mejor en Argentina es que tienen, en Buenos Aires, vamos, tienen un tamaño que es incomparable, o sea, en la Castellana, que es la calle a lo mejor más identitaria de Madrid, bueno, pero aquí es que es todo grande, ¿no? O sea, las Mm. cuadras son enormes, ¿no? Pero sí que en otras zonas, sí que yo personalmente encuentro, ¿no? Lo cuidado que está todo, ¿no? Todo diseñado con muchísima delicadeza, ¿no? En algunos sitios, por ejemplo, pues eso, en Recoleta, me parece que me recordaba en algún momento más quizá a París, sí. Bien. Bueno, bueno, y antes te había preguntado has dicho que también dibujabas, ¿no? Que a veces dibujabas. Sí. ¿Cuándo nace ese, bueno, ahora me pongo a dibujar? Acá hay unas imágenes, ¿no? ¿Cuándo te nace Ah, este bueno, sentimiento de voy a bueno, dibujar de ahora? siempre, ¿no? Eso sí que me ha gustado desde siempre. Nuestra carrera tenemos como una parte, ¿no? En la que dibujamos bastante, más arquitectura, si quieres, pero me volvió a nacer quizá esa especie como de amor, pues sobre todo a partir de México, ¿no? Donde me encontré con Bien, algo que no tenía ni idea, que era que había muchas personas a las que era mejor no fotografiar porque ellos creían que se les robaba el alma. ¿No? sí, Los indígenas tienen esta creencia y yo en ese respetar, pues en lugar de fotografiarles, pues les dibujaba, ¿no? O dibujaba con ellos a veces, ¿no? Y eso lo he ido manteniendo y quizá lo he potenciado mucho más, pues desde que también soy profesora de dibujo en la Escuela de Madrid. Yo soy bien, principalmente profesora del Departamento de Ideación Gráfica, aunque he dado otras asignaturas, pero en la actualidad pues exploro con ellos también nuevos caminos, ¿no? Para que la arquitectura no sea solo representación, sino que sea mm, exploración, bien. comunicación. Entonces, Y pues acuarela. sí, me encanta, me gustan las técnicas secas y la acuarela porque, pues he de confesarte, también es más, acompaña más al trabajo de las mujeres, a las cuales intento apoyar también desde mi trabajo. ¿La Tradicionalmente acuarela? la mujer, sí, tradicionalmente la acuarela estaba mucho más ligada al trabajo femenino. Ah, mira, Era no como sabía eso. que, Nunca lo sí, había pensado eso, de sí, o ese sea, de lado. hecho, Lina, por ejemplo, dibujaba con acuarela y ha Sí, habido acá hay una. como un cierto, esta la he hecho yo, pero Sí, del sí, sí, máster sí. de Lina, pero ella, sus dibujos eran acuarela. Y me Mirá vos. parece que o sea, me ha gustado darle como la vuelta, ¿no? O sea, lo que parecía que tenía limitaciones,
por tratarse de un trabajo eminentemente femenino, a mí me gusta, ¿no?, convertirlo como en la virtud, ¿no? De decir, Bien. bueno, ¿no?, que somos capaces de, a través del color, las transparencias, ¿no?, las capas que se funden, ¿no?, y que se solapan, ¿no?, unas con otras, y es un poco el trabajo que Ay, qué trato de lindo. hacer y de investigar, ¿no? ¿Y, y cómo? Esto es Madrid. Sí. ¿Esto es una imagen? ¿Estás vos sentada en ese lugar? ¿Es fotografías y Sí, después dibujás? pues este es un trabajo de campo que además para mí tiene muchísimo, bueno, valor sentimental casi, porque durante el confinamiento en España tuvimos un confinamiento bastante duro, donde no podíamos salir a la calle al principio. Y cuando comenzamos, cuando se nos dejó empezar a salir a la calle, no podíamos ir a la escuela a dar clases, entonces solamente podíamos salir a dar clase a la calle. Entonces, Bien. una asignatura que yo doy, que es de arquitectura y paisaje, el dibujo de boceto, pues este es de un dibujo, ese que has puesto es un dibujo de Carmen Pinar, ¿eh? Carmen Pinos, perdón, que no es mío, Sí, perdón. Y entonces lo que hicimos es que exacto. empezamos a dar clases en la calle y de esas clases que dábamos en la calle, pues yo iba a dibujar con los alumnos. Al principio no me Bien. podía acercar a ellos casi, porque por norma no podías acercarte a X metros, pero luego poco a poco pues fuimos dibujando el retiro. Esto, por ejemplo, forma parte del trabajo de campo del retiro, que estuvimos trabajando un cuatrimestre, donde en esta Qué bueno asignatura este. está, bueno, pues este es del MASPI también, trabajos de color. Entonces, fue como una especie de estrategia para disuadir, ¿no?, a las normas y tratar de dar esas clases pues con los estudiantes, ¿no?, que al final el Bien. encuentro era muy importante. Esto es cuando nevó en Madrid, ¿no?, que hubo una nevada Sí, que yo creo sí. que se enteró todo el mundo, ¿no?, porque es que nos pilló como de sorpresa y Y si entonces se tendrías emocionó que menos. si nos tendrías que recomendar una acuarelista, ¿quién es la primera que se te viene a la mente? Pues se me viene a la cabeza y no es especialmente, o sea, audaz si quieres su trabajo, pero una de las que con las que yo he estado trabajando, que o sobre ella, que es Grete Schütte-Lihotzky, que es la que inventó la cocina de Frankfurt y ¿De que qué? luego hizo un Schütte, es Margarete Schütte, que es Schutte, Sí. guión Lihotzky, Greta Schütte-Lihotzky, que forma parte de un proyecto en el que colaboro con una arquitecta también argentina, que es Luciana Levington, y el proyecto se llama Musas de Vanguardia. Sí. Pues ahí pues descubrimos unos dibujos deliciosos de ella y he tenido la gran suerte de que esta primavera fui de Erasmus a Viena y pude conocer in situ el archivo ¿Ella? de ella, ¿no?, donde hay unos dibujos delicadísimos de muebles. Esta es la cocina, ¿no?, que es quizá el proyecto Pero es más ella. conocido de ella. Esta es Grete Schütte-Lihotzky, sí, austríaca, y que bueno, es Bien. una de las pioneras, ¿no?, de la arquitectura, que trabajó con Ernst May en Frankfurt, dotando a cientos de miles de viviendas sociales de esta cocina mínima que bueno, pues hacía que el trabajo doméstico de la mujer fuera mucho más sencillo, ¿no?, y más Mirá rápido, ¿no? vos, Esta no, es. no la conocía. Que generó un módulo de cocina en Exacto. posguerra? Exacto. Entonces, esto, bueno, tuvo especial aplicación en Alemania, donde Ernst May trabaja y además, bueno, pues no solo diseña la cocina, sino que diseña una cosa muy bonita y es que cerca de la casa había unos huertos y ahí ella diseñaba las casetas para guardar, digamos, el material de trabajo para esos huertitos, ¿no? ¿Esto?
A ver, espera. Tienes que poner en Smile. Yo creo que no, estos son pues para dosificar, ¿no? El material, las legumbres, las semillas, ¿no? Era para dar la dosis exacta, porque en esos momentos había una economía pues de preguerra, bueno, y de posguerra, porque acababan de pasar la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Entonces, todo Sí, tenía que estar muy controlado, ¿no? Algo que en el fondo lo hace muy contemporánea, ¿no? Porque ahora mismo, sobre todo, bueno, en muchos países del mundo, pero en Europa nos ha pillado un poco, ¿no? Como de sorpresa esta cosa de que tenemos que ahorrar y ser mucho más sostenibles, ¿no? Algo que sí. afortunadamente pues nos está haciendo cambiar ese mundo, ¿no? Del derroche, ¿no? Que es a veces tan desesperante, ¿no? Ah, buenísimo. La voy a empezar a estudiar porque me está gustando mucho, no la conocía. Mira qué maravilloso. Sí. Pues yo te animo, bueno, os animo a todos, ¿no? A que os suméis a este proyecto Musas de Vanguardia, que también estamos en Instagram. Y sobre Grete Sutelijoski ha escrito muchísimo, por un lado, Carmen Espejel, que es una profesora de mi Sí, escuela, pero también Bernadette Reinhold, que es la responsable del archivo en Viena. qué Entonces, bueno, pues lindo. como dice por ahí Pilar, ¿no? Grete Schute es una de las inventoras o la inventora realmente de esa cocina de Frankfurt, que luego además, pues ella tuvo como una especie de viaje por todos los países, invitada además por Bruno Taut, que el otro día hablasteis de Bruno Taut Sí, también. Pues él la invita y la lleva pues a China, luego más tarde van a viajar a Vietnam, a Turquía, y en todos estos lugares va a hacer distintas transformaciones tanto de la cocina como de las escuelas de mujeres y las guarderías. Y pues acompañado de esto, no es tan fácil llegar a través de internet, pero hay dibujos, como te decía, pues de acuarela, ¿no? bien. Pero bueno, si no, me fascina, que es quizá más recomendable pues de cara a verlo, ¿no? Las acuarelas, por ejemplo, me fascinan de Georgia O'Keeffe, ¿no? Y todo ese mundo floral, ¿no? Tan maravilloso, pues la parte de las watercolors me parece maravillosa. Bien. Vamos a pasar vamos a pasar a las preguntas. Ajá, Ya sí, te envié 100 preguntas, tenés que elegir sí, 10. Así sí, que hice una arranquemos, a selección, ver. sí. Bueno, pues arranco con la esquina favorita, digamos, de mi ciudad. No, yo soy Bien, de Madrid y he seleccionado una esquina quizá menos arquitectónica y más jardín, que es el Jardín del Príncipe de Anglona. Está en la zona que se llama, bueno, es el Madrid de los Austrias, aunque este proyecto de jardín elevado que hace esquina en esa zona, ¿no? Cerca del viaducto, que antes hemos visto ese dibujo, ¿no? Del viaducto que tú has sí. señalado, ¿Cómo se llama eh, jardín? del Príncipe de Anglona. Bien. Es del año 1750 y tiene, bueno, varias cosas maravillosas. Por un lado, que en mitad de un Madrid muy colmatado, porque la zona esta de Madrid es casi como la zona primitiva, ¿no? Madrid nace como ciudad árabe, pero luego se va ampliando y cuando Ahí pasa a ser, bueno, estamos. pues, ay, bueno, Claro, estamos en pleno centro, ¿no? Es como el exacto, casco está todo muy antiguo. abigarrado, exacto, es todo muy, calles muy estrechas, arquitecturas antiguas, estamos bastante cerca de lo que sería la zona real, donde está ahora mismo el Palacio Real y que es donde estaba el Alcázar inicialmente, y ahí hay un pequeño jardincito eh, que de pronto es como una especie de oasis en esta zona de la ciudad y donde además, aparte de un silencio, un aroma maravilloso a flores y otras plantas, pero además tiene una construcción hecha de ladrillo, ¿no? Que hace unas formas así como de espina de pez, que me parece un sitio maravilloso. Está en la parte baja de una plaza que se llama la Plaza de la Paja, donde Sí. era una zona de mercado. Está el mercado de la cebada, o sea, era una zona de realmente acceso a la ciudad de Madrid, porque ahí estaban las antiguas murallas y las puertas de acceso a esa ciudad medieval. Y
ahí también había Ahí un estamos. palacete, que era el Palacio de Anglona. Por ahí esa es, justo, ahora si volteas un poquito más, das un poquito la vuelta, un El poco más, gira monopatín. más. Sí. Es que es en esta esquina justo, este muro de ladrillo, al otro Ese. lado, arriba, es donde está ese jardín. Y uno entra casi de manera misteriosa. Ya te digo que en esta calle, que es la calle Segovia, y que al fondo está el viaducto, todas estas calles son las que nos van dirigiendo hacia la zona del Río de Madrid, ¿no? Madrid, uno casi puede pues, imaginarse que es una gota de agua, ¿no? Y te dejas llevar hacia el río, ¿no? Esta es la plaza que te decía, Qué que es una linda. plaza preciosa, que tiene la iglesia de San Andrés, que para mí también tiene pues un valor pues muy personal, porque es el primer edificio que tuve que dibujar durante la carrera. Lo tuve que dibujar a mano, además, medirlo y luego hacerlo, pasarlo a tinta, que se hacía entonces en papel vegetal con tintas de colores, y el Ella, ¿no? interior, sí, esa. Y en su interior además es una iglesia muy hermosa porque está hecha de mármol negro y mármol anaranjado, casi asalmonado. Y en ese rinconcito, como te digo, pues desde el 2003 que se abrió al público, es un jardín de propiedad actualmente municipal, y me gusta pues ir de vez en cuando con un libro bueno, pues a dibujar o a pasar el tiempo, ¿no? Bien. Dejando, regalándome eso, ¿no? Que es el tiempo, que a veces es el mejor regalo que se hace uno. Y qué interesante bueno, porque la plaza está en bajada, ¿no? Y Sí, tiene como tiene como estos desniveles, ¿no? Como estas terrazas exacto, sí. tipo de cultivo Tiene, antiguo, ¿no? sí, o sea, exactamente, ¿no? Dejándose casi como, broncear, ¿no? O Claro, bañar por el sol, ¿no? Para que, bueno, pues hubiera un crecimiento mayor, ¿no? Tiene estas ahí zonas está. más aterrazadas y como te digo, ahí al fondo se encuentra este pequeño jardincito al otro lado, justo ahí al lado contrario, a ver si Bien. conseguimos ¿Y ahí al cómo, fondo, ¿no? Eso que se ve. Sí, bueno, ¿y cómo sentiste? Porque bueno, muchas veces, sobre todo a los que viven en ciudades como muy turísticas, ¿no? La sí. pandemia tuvo como, bueno, se sintieron como felices, ¿no? Como me reencuentro con Madrid, los madrileños nos encontramos entre nosotros mismos, ¿no? Sin turistas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste caminar por Madrid sin escuchar voces extranjeras? Uy, somos todos nosotros nada más. Sin ese dos Bueno, millones de personas diarias. bueno, he de decirte que Madrid es una ciudad en eso, que se siente muy feliz de dar la bienvenida a toda persona que viene fuera, ¿eh? No es porque yo Sí, sea de Madrid, sí. o sea, que sí que nos gusta, ¿no? La presencia de Bueno, pero gente, digo o sea, y que son escuchar, casi, pero sí, o sea, son son dos muchas millones de personas. personas por día. Claro, yo no sé, o sea, lo vivimos, no todo el mundo lo viviría igual, obviamente, pero sí que como al principio no podíamos salir de nuestras casas. Luego solo podías moverte por una zona cercana a tu casa, porque se crearon como zonas que pertenecían, o sea, que eran como zonas sanitarias, ¿no? Entonces de pronto tú no podías traspasar a lo mejor una calle a menos que, bueno, pues te arriesgaras a que la policía te multara, ¿no? Entonces, digamos que fue una salida como muy transitoria, o sea, de pronto solo podías estar en un ámbito cercano a ti y de pronto se producía ese día mágico en el que podías irte, y yo he de decirte que al primer lugar al que fui fui a Ah, recorrer la sí. Latina. Sí, fui desde mi casa paseando y me fui encontrando pues de manera muy solitaria, efectivamente, porque había mucha menos gente en la calle. También gente que iba, pues mucha gente en solitario, porque es que no podías ir con más personas al principio, tenías que ir tú solo. Luego además ibas con las mascarillas, o sea, era una salida como un poco extraña, ¿no? Y a mí el lugar donde más me apetecía ir era esta zona de la Latina, que efectivamente es muy habitual que haya mucha gente, ¿no? Y verlo Bien. con menos gente era una cosa muy impactante, porque a mí
de pronto descubrí otros sonidos, ¿no? Se escuchaban los Claro. pájaros que iban llegando, se escuchaba casi el rumor, ¿no? De los árboles que se mecían cuando de pronto había un poquito de aire, ¿no? Esa es la iglesia de Don Pedro, de San Pedro, perdón, que es una zona maravillosa, ¿no? Donde de pronto, pues de ahí, por ejemplo, en este sitio donde tú estás ahora mismo, sale normalmente pues una procesión en Semana Santa que bajan desde esa puerta, ¿no? Tienen que bajarla, ¿no? Los que portan, ¿no? la imagen, y es una zona como complicada, pero de enormes tradiciones, ¿no? Entonces es donde más me apetecía ir, ¿no? Y Bien, reencontrarme con mi ciudad, sí. bien, muy O sea bien. que por eso le he puesto la primera, ¿no? Que me parecía Ven como que, de las ven qué zonas. interesante que se ve el mercado de la cebada desde arriba. Sí, 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 que además lo intervino, ¿no? Boa Mistura, ¿no? Este mercado, fíjate que yo trabajé un tiempo en gerencia de urbanismo y justo coincidió con el concurso de este proyecto y en principio iban a demoler tanto el antiguo polideportivo como el mercado de la cebada. Pero la verdad es que se vio, ¿no? el encanto, ¿no? que tenía este gran contenedor, ¿no? Porque al Sí. final lo más valioso es esa estructura. En un momento dado algunos de los participantes del concurso propusieron que se tiraran dos de las cúpulas, pero finalmente se optó por quizá Ahí la está. intervención que menos peso tenía. Y entonces, mientras que se ha hecho el polideportivo, que se ha tardado muchísimo tiempo, muchos años, pues se intervino, como estás mostrando, ¿no? El mercado con Qué lindo. sí, esta revisión, y se ha cambiado bastante, ¿no? El interior, y es un lugar donde se vende, pero también se puede degustar, ¿no? Por eso te digo que es una zona maravillosa. Todo Madrid, ¿eh? O Bien, sea, yo es que soy muy fan de Madrid, bien. ¿qué le vamos a hacer? Hay Sí. algo que se me ocurre, que veo con mucha alegría, pero en el sentido de los mercados, ¿no? Buenos Aires ha Mm, perdido, teníamos muchos mercados y lo hemos ujú. perdido por el shopping center, el mall, toda esta cuestión Oh, americana, ¿no? qué pena. Estadounidense. Ujú. Bueno, tanto Barcelona como Madrid, capaz que España, no sé, nos protege mucho. ¿Cómo hizo el español o el madrileño en tu caso para Sí. decirle no al Carrefour, ¿no? Y mantener la Sí. tradición del mercado. ¿Fue una cuestión colectiva? ¿Fue una imposición? ¿Cómo fue eso? Yo creo que en Barcelona han sido más pioneros en eso, porque sí que es cierto que, por ejemplo, el mercado de la Boquería tenía como una fuerza que nunca se perdió. También es una ciudad costera, con lo cual esa especie como de De belleza, pez- ¿no? Claro, de llevar directamente el material, el pues pescado fresco. el pescado, ¿no? Fresco se mantuvo. También, por supuesto, el papel del mercado de Santa Caterina, ¿no? De Enric Miralles, que por un lado era un mercado tradicional, pero también era, bueno, pues muy revolucionario en lo que a arquitectura se refiere, pero trató de compaginar el placer de lo gastronómico, ¿no? Yo Mm. creo que en el caso de Madrid, que ha sido un poco más tarde y que no en Ah, todos los casos, o sea, se ha hecho un poquito más tarde, pero ha sido muy dispar, ¿no? Hay algunos mercados, por ejemplo, cerca del de la Cebada está el mercado de San Miguel, donde se claro, que optó, por ejemplo, por es el rey. una solución un poco más de delicatessen, ¿no? Pero fíjate que durante la pandemia estuvo cerrado y fue una cosa tremenda porque no tenía esa venta, ¿no? de alimento para el que va a hacer la compra diaria, ¿no? Entonces se han optado por distintas soluciones. En algunos se ha especializado, por ejemplo, en gastronomía latinoamericana, como por ejemplo el mercado de los mostenses. Otro, por ejemplo, el mercado de San Antón, se hizo una propuesta donde uno podía ir incluso de copas o a tomar unas Mm. cervezas. Y la verdad es que yo creo que el español, desde luego el madrileño, es un gran fan de ir de cañas, ¿no? O sea, de hecho hay un programa, no sé si en Argentina también, que es Este. Españoles por el Mundo o Madrileños por el Mundo, Sí, ¿no? Donde cuando les preguntan
que echan de menos, siempre dicen ir de cañas, ¿no? Porque es como una especie de cultura, ¿no? La que tenemos, ¿no? De ir a tomar algo y entonces ya te pones a tomar unas tapas y entonces ya te quedas a comer y desarrollas como tu vida en torno Ahí a está. esto, ¿no? Es muy importante. Este es el Es, de San Miguel, que es es muy lindo. hermoso, es muy bonito, ¿no? Y entonces yo creo que esa especie como de cultura, aunque estés muy apurado económicamente, te guardas parte de tu dinero para poder salir, charlar, reír, ¿no? Creo que eso está muy arraigado a nuestro día a día. Yo directamente es que no soy nada fan de estos centros comerciales, ¿no? Porque además yo practico bastante lo del uso del transporte público. No tengo coche, Bien. procuro ir caminando donde buenamente puedo y si no utilizo el transporte público, metro o autobús. Con lo cual, para irme a un centro de estos comerciales que están en las afueras, tendría como que ir específicamente y no soy muy fan de eso. Bien. Respeto ya a quien le guste esa Bueno, en cultura, realidad pero a que mí no me también atrae. en España, casi siempre, bueno, no sé, bueno, por lo menos los casos que en estado, están por fuera de la ciudad. No están en los cascos antiguos, los grandes hipermercados y malls, ¿no? Eso también fue una resolución de Hay, los ciudadanos. hay centros comerciales, o sea, hay concretamente hay uno que es como, no voy a decir, bueno, no sé, digo el nombre, se llama Corte Inglés, que es Sí, como sí, una bueno, especie de, o sea, no pasa nada, pero, o sea, que es como un centro que existe por toda la ciudad, que pero que tiene, tiene, es español, es un origen sí, español. sí, hay malls, también claro que hay, pero están más en la periferia. ¿Hay algún experimento que se ha hecho dentro de la ciudad que no termina de funcionar bien por esto que te digo? Yo creo que hay como mucha... Bueno, está en una antigua estación que es Príncipe Pío, se hizo un intercambiador de transportes y a la vez hay una especie como de centro comercial que está ligado a cines, ¿no? Con Bien. salas, muchas salas y demás. Pero bueno, quizá ahí también van gente más joven, ¿no? O sea, pero esta idea un poco, o sea, de hecho, notas cuando un estudiante, por ejemplo, de pronto como que deja de salir a discotecas y demás y de pronto se mete en esta especie como de cultura, ¿no? De la caña, ¿no? O sea, yo diría que es Sí, como la cultura de la caña, que está todo bien. muy relacionado. Pasemos a la siguiente pregunta que has Sí, elegido, a ver. segunda pregunta. A ver, yo había elegido la siguiente, pues un edificio en Milán y Bien, además, fíjate, conecta un poquito con esto que acabamos de hablar, porque es precisamente la Piazza Mercanti, que es el mercado antiguo de la ciudad de Milán. Y lo traía por lo siguiente, porque hace poco que estuve, justamente en abril, y decidí, viajé con una prima, ¿no? Una prima mía y Lala, a la que saludo, no sé si me verá, pero le pedí que, bueno, visitamos ciertos lugares que ella quería visitar y a cambio yo quería hacer una ruta por los espacios donde estuvo Lina Bobardi, porque Lina estuvo un tiempo trabajando en Milán y yo no había hecho esa ruta cuando hice mis trabajos de investigación para la tesis, ¿no? Y entonces de pronto me encontré con este espacio que es de origen medieval, era el mercado medieval de la ciudad de sí. Milán, que es una de las pocas cosas que queda de esta época en Milán, porque al final, bueno, salvo la catedral, por supuesto, y demás, pero al final es un poco posterior, ¿no? Entonces me pareció fascinante esta idea, ¿no? Que es muy potente en Venecia, ¿no? En Venecia hay muchos lugares de estos que Está. tienen como la plaza está cerca del Duomo, sí, está ahí en Ahí un está. lado, ahí le está señalado, exacto. Y es esta idea como de un gran soporte, ¿no? De un gran contenedor, que es algo muy italiano, ¿no? Muy que desde el Imperio Romano, esta idea de generar como grandes contenedores donde la gente, aparte de montar un mercado, luego puede ir a pasear, se puede montar una exposición o se puede dar un concierto, ¿no? Y esta idea como de estos grandes contenedores que tienen la planta baja completamente vacía, ¿no? Que generan como este espacio de protección
y que además está rodeado en este caso de una plaza pequeña, ¿no? Que es esta que tú estás mostrando. Aquí me parece que es que lo estaban restaurando, ¿no? Parece, Sí, sí, el otro lado está por la todo. imagen. Está todo en Hay un restauración, pero McDonald's. ahora, sí, bueno, estas cosas que son como las que se han contagiado, ¿no? Por todas partes que le vamos Sí, a está hacer, tapado, ¿no? mira qué lástima. Pero Ah, lo sí, busco en el vaya, Google. justo, sí. Pero es este espacio, como te digo, ¿no? Esta idea como de generar dos planos, que a mí me obsesiona mucho, ¿no? Arquitectónicamente esta idea como de la plaza cubierta, ¿no? Que es tan contemporánea y que quizá pues luego ha desarrollado, no sé, Ren Koolhaas, ¿no? En la biblioteca de Seattle, pero a mí me parece como que tiene este origen, ¿no? En esos contenedores romanos, ¿no? Los foros romanos, estos lugares donde la gente iba, pues eso, a pasear, ¿no? Siempre he pensado lo importante que es generar lugares donde se pueda pasear incluso cuando llueve, ¿no? Sí. Entonces, se me viene a la cabeza, ¿no? Esos salones, por ejemplo, de los que escribe Jane Austen, ¿no? En sus obras, ¿no? En Bath, ¿no? En esa ciudad tan bonita, balneario, ¿no? De Bath, que es ese salón, ¿no? Ese salón donde, lugar como de celebraciones, donde puede haber un concierto, una exposición, y todo esto a mí me parece que son unas arquitecturas muy fascinantes. Y siempre me gusta reconocer donde esté, ¿no? En Hong Kong de pronto Mm. pues encuentro un lugar así en una isla que rodea a lo que es Hong Kong o en Milán y en este caso pues se me vino a la cabeza porque es quizá reciente, ¿no? Que lo he visitado recientemente y me parece un espacio muy hermoso, ¿no? Bien, ahí lo vamos a... A ver Acá si, está. Sí, acá lo tengo en Google. ah, Ahí a ver está. si alguna Ahí tenemos el imagen. edificio que no estamos viendo. Mira que es Esa, hermoso. ¿no? Esta idea, esa cosa que de adentras, ¿no? Y que de pronto, o sea, pues estás Mira lo que como es. este de aquí, ¿no? Es hermoso, ¿no? Esta idea de soportal como repetido muchas veces, que tiene ese sabor además tan hermoso, ¿no? Del medioevo italiano Qué lindo y me el encanta. aljibe. Sí, no, esta idea, pues eso, que es tan italiana, pero que al final es con pocas cosas, ¿no? Decir, bueno, pues hay un lugar donde puedo estar en el exterior, que es donde está ese aljibe, ¿no? Que son estas plazas que llaman campos, y luego por otro lado este otro lugar cubierto donde pueden suceder muchas cosas. Italia es que Bien, es maravillosa, ¿no? sí, Tiene ahí lugares está. por Ahí todas está partes bellísimos. El mercado, el que te digo. sí, Mercado ahí está antiguo, la piazza. Tengo un poco no, de catarro, ¿eh? Por eso tengo esta voz un poco ahí como está. tomada. Ahí se ve que Ese, es pasante, ¿no? exacto. Esta idea de comunicar dos espacios de la ciudad, un lugar que parece que es más de tránsito, que es esa avenida, ¿no? Que sale justo del Duomo y te dirige hacia el puerto del río, es el puerto que tiene Milán. Así que Y, has dicho que esto es medieval, eh, así que es un poco sí. anterior a la Catedral Gótica, al Un Duomo. poco, sí. O sea, ha tenido muchas Ahí está el transformaciones, como puedes ver, ¿no? Pero aquí es donde estaba el origen de la ciudad medieval de Milán, de ¿no? Milano, de La Milano. Milano, sí, efectivamente. ¿No? Y estos Ahí espacios a está. mí me parecen fascinantes, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? De estar en el exterior, pero protegido, ¿no? Que para eso también es para lo que sirve el arquitecto, ¿no? Para crear esa Sí. protección, Y, ¿no? Del mundo exterior. claro, y a su vez has mencionado a la biblioteca de Seattle de OMA, Sí. y también, bueno, Koolhaas, bueno, y la modernidad sobre todo, nace esta cuestión de que un espacio puede servir para absolutamente de todo, ¿no? No hay que ponerle la Mm, etiqueta para que algo funcione sí. a cambio del 19 y todo esto, ¿no? Pero en este Eh, caso, eh, sí, este bajo espacio puede servir, es un Zoom, es un salón de usos múltiples, puede funcionar para lo exacto, que se te dé la gana, incluso para exacto. una Solo obra de habría como, teatro, ¿no? exacto, porque tiene como la suficiente versatilidad.
A lo mejor, bueno, pues la arquitectura simplemente hay que dotar de unas proporciones, ¿no? Que sean las adecuadas, porque no siempre, ¿no? O sea, hay veces como que se nos va, ¿no? La relación entre el alto y el ancho y lo profundo, y yo creo que en eso este ejemplo es magnífico. A lo mejor hay que dotarlo técnicamente para que pueda funcionar, Sí. ¿no? Pero, Pero y en sí los que niveles superiores qué funciona? tienen, bueno, pues tiene por un lado hay hotel, también hay como zona para hoteles y demás, pero también hay zonas para, bueno, pues de oficinas, ¿no? Y de Pero pequeños originalmente, comercios. ¿y originalmente qué era? Originalmente eran casas de mercaderes. Tenían las casas los mercaderes, un poco pues como lo que serían viviendas productivas en realidad, ¿no? Lo que es, tú tienes tu vivienda y al lado tienes tu Así que lugar de también, trabajo. así que también era bastante moderno en su concepción. Totalmente, ¿no? O sea, yo es que Trabajar, creo, trabajar y vivir en el mismo sitio, ¿no? sí, o sea, pero en este caso además tiene una cosa muy bonita y es que el trabajo era colectivo, porque no era tu tienda, sino que era la tienda de muchos, ¿no? Con lo cual Ah, ahí está, claro, no es sola la tuya, sino la de otras personas, con lo cual hay esta relación con lo social que yo creo que también es muy importante, ¿no? Para el ser humano. bien. Lo que pasa es que, Ahí claro, esto que está. tú dices son proyectos muy difíciles, ¿no? Lo de proyectar algo que sirva para todo al final es de lo más difícil, ¿no? No, y después, sí, hoy, bueno, hoy me imagino que deben ser oficinas y hoteles, pero Sí, que solamente es para muy poca gente, ¿no? Debe ser un coste altísimo, me imagino. claro, eso, bueno, eso ha pasado, ¿no? El fenómeno este de la No, gentrificación pero que al digo que a final, su vez han pasado no sé cuántos, 6, 7 siglos y se mantiene como intacto, ¿no? Eso también habla de una modernidad, ¿no? Como sí, de algo que poder se puede, transcurrir. ¿no? Exacto, algo que admite y que envejece, entre comillas, muy bien, porque es flexible desde su origen, ¿no? Y que Bien. va un poco a la esencia, ¿no? Mira Continuamos, qué ¿no? Si te parece. sí, sí, no, Ah, pero mira esta perdón, perdón, imagen. Me encantó esta sí, imagen. Mira qué lindo. bellísima. Tantos Así que ahora lenguajes, sí, ¿no? sí, Estados Unidos ahí, ¿no? Todos, exacto. Es que yo creo que, o sea, que a veces también a mí me gusta mucho acudir a espacios donde tú has dicho, ¿no? Han pasado 5 o 6 siglos y el paso del tiempo demuestra que las cosas funcionaban bien entonces. Si siguen Sí, funcionando bien, es que entonces son obras buenas para siempre, buenas. ¿no? Pasemos a la siguiente Y, ahora. y hay que protegerlas. Pues había seleccionado, bueno, algo que es, bueno, es curiosa, ¿no? Que es obra pictórica. Y obra pictórica un poco tiene que ver con estos proyectos que te digo que en los que trabajo, sobre el trabajo de mujeres, pero es una artista de origen español, es española, gallega, pero que estuvo un tiempo en Argentina y luego estuvo en Chile, se llama Maruja Mayo. Y particularmente me gusta una obra que es Mujer Cierva, la mujer cierva, y otras obras que se llaman Naturalezas Vivas. ¿Ella? Qué bonita. Pero si pones mujer cierva, Sí, sí, ahora la esta busco. es ella, Ahí está. sí. Ella, esta mujer de una imaginación escandalosa y que además fue una valiente, ¿no? La llamaban una de las sin sombrero. Ahora justo hay una exposición en Madrid sobre ellas. ¿Qué significa Las, eso? las sin sombrero es porque ella lo cuenta además en algún vídeo que tenemos por ahí en Musas, que yo os recomiendo ver, es muy divertida ella contándolo, pero resulta que justo antes de la guerra, en los Ahí años está. 20, ella era amiga de Buñuel, de Federico García Lorca, de Dalí y de otros muchos artistas modernos en aquel momento. Y ir sin sombrero, el que una mujer fuera sin sombrero, era una especie de acto de rebeldía y era una especie de provocación, ¿no? Y ella, junto con otras mujeres, pues lo que hizo fue atravesar la Puerta del Sol y se quitaron el sombrero
Y entonces, bueno, pues les insultaron muchísimo, incluso, ¿no? O sea, les dijeron como que eran unos irreverentes que se estaban saltando las normas, ¿no? Y entonces, pues a partir de ese momento a ese grupo les llamaron los sin sombrero, incluido ellos, ¿no? Que ellos, no, bueno, pues por ejemplo Buñuel también contaban que con ella, pues para que entraran en un convento, o sea, en un monasterio donde solo podían entrar hombres, se pusieron, ¿no? La chaqueta de Buñuel, ella, ¿no? Maruja Mayo. Y eran, Mira. bueno, pues unos rebeldes de la época. Y me fascina este cuadro particularmente porque, aparte de que tiene técnicamente como una destreza apasionante, porque me parece que hay como una transformación hermosa, ¿no? Que va a caballo entre el ser humano y el animal, ¿no? Y tiene como un entendimiento de la naturaleza muy fascinante, ¿no? O sea, donde Bien. este personaje, ¿no? Se está como transformando, ¿no? En un animal o viceversa, ¿no? Y en esta conexión tan íntima que tiene con la naturaleza, pues me siento muy atraída, ¿no? Igual que te decía, ¿no? Lo de las naturalezas vivas, que son Pero una serie de... el término sierva, ahí cómo funciona. Porque acá, acá en Argentina tiene otra detonación bastante despeyorativa, pero ¿cuál es allá el nombre Una sierva? cierva es el animal en femenino. O sea, que lo Ah, dices por los cuernos, por la claro, no, cornamenta o algo así. porque en realidad acá en Argentina la sierva Ah, sería como la que sirve, ¿no? El servicio ah, no, no. doméstico. No, 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 no es de servidumbre, es con C Ah, de casa, de ciervo, que son estos animales que sí, 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 sí. tienen la cornamenta. Sí, es que, claro, al pronunciarlo, yo lo digo cierva de C, ¿no? De casa, de cierva. Sí, sí, sí. Y es esta especie como de metamorfosis, casi como de Ovidio, ¿no? Entre el animal y el ser humano que me parece apasionante. Y aparte que, o sea, técnicamente estos cuadros me parece que son sublimes, ¿no? O sea, Sí, es muy es una lindo. manera de hacer un retrato, ¿no? Fíjate, ¿no? Esta especie como, ¿no? El propio cráneo, ¿no? Se está como transformando, ¿no? No es el cráneo de un ser humano como tal, sino que se está, pues eso, transformando en un animal, ¿no? Me parecen bellísimos. Y luego toda una serie de dibujos que hace Maruja en torno a naturalezas que les dota, ¿no? Como de un aspecto, ¿no? Ahí Fíjate aquí está. con Neruda, ¿no? Vistiéndose con algas, ¿no? O sea, era divertidísima y sobre todo, pues esto, ¿no? Esta especie como de conexión que te decía al comienzo, ¿no? Que para mí la lectura que se da en América Latina o en Iberoamérica, depende de cómo lo llamemos, ¿no? O Hispanoamérica, me parece que con la conexión con la naturaleza es increíble, ¿no? O sea, porque es como necesario, ¿no? Que haya esa conexión. Parece como que la presencia de la naturaleza es distinta. De hecho, fíjate que hay un personaje que yo, mira aquí con Andy Warhol, ¿no? Que es uno de los personajes con los que ella regresó a España, ¿no? Cuando ya hubo democracia. Ella regresó y por primera vez fue a arco del brazo de Andy Warhol, ¿no? Que es Ah, ¿en otro de los serio? personajes. Sí, 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 porque Mirá ella después vos. de estar en Argentina y en Chile estuvo en Nueva York, ¿no? Y eran, bueno, se admiraban mutuamente muchísimo estos dos grandes Mira, creadores, ¿no? no me lo imaginaba, porque como que su obra no tiene. Bueno, hay una cuestión Nada, de llevarse bien, ¿no? Pero no sí. me los imaginaba siendo amigos. Sí, sí o sea, a ver, es una obra que el lenguaje es tremendamente figurativo, ¿no? ¿Sí? No hay una abstracción, ni siquiera hay un lenguaje que busque ser moderno, pero sin embargo lo es, ¿no? Porque también recoge, y yo creo que en esto es especialmente atractivo, ¿no? Todos los saberes del Renacimiento, ¿no? Ella decía, Maruja Mayo decía que era muy admiradora de Piero de la Francesca, que quizá por el colorido, ¿no? O sea, yo creo que esos colores que parece que hubieran desaparecido durante un periodo de la historia, ¿no? Y que ni siquiera en algunos vanguardistas fueron capaces de recuperarlos, ¿no? Claro, acá Entonces está esos Piero. azules, ¿no? Azules, esos rojos, ¿no? Que a Este. veces, ¿no? Ese cuadro es muy conocido, por ejemplo, pero esos
pigmentos, ¿no? que utilizaba, yo creo que son maravillosos, ¿no? Y hay algo un poco de muralista, ¿no? en Maruja que me parece apasionante. Los muralistas italianos me encantan, ¿no? O sea, tanto Piero della Francesca me fascina, pero Paolo Uccello, ¿no? Me parece como que esta idea, ¿no? de comunicar también y de hacer un registro de la historia, ¿no? Fíjate ese pueblecito allá arriba, ¿no? Que es una belleza, ¿no? Es una Sí, delicia ¿no? Todo este mundo, ¿no? de registrar la vida cotidiana, también mezclándola en este caso con el arte sacro, porque es lo que en ese momento era imperante. Pero Maruja lo que hace es relacionarlo, por ejemplo, con las verbenas, ¿no? O con lo que es esa vida cotidiana sí, con festiva. algo más popular o pop, ¿no? En el sentido Exacto, ¿no? Sí, de la cuestión normal, ¿no? Del ciudadano sí. común. Y en esto, fíjate esto que dices, ¿no? Lo pop, pop, claro, pues mira, ahí hay esa conexión, ¿no? Con Andy Warhol que Por eso hacía lo su pensé, pop, claro, ¿no? Un pop para otra, ¿no? Para otra sociedad, la norteamericana, que tenía como, o sea, tiene otra cotidianeidad, ¿no? Completamente claro. distinta y a lo mejor la sopa Campbell es lo cotidiano para ellos, ¿no? Pero a su vez también ella estaba como contando algo tan natural como no usar un sombrero, que era como Sí. una cuestión, ¿no? De De protocolo, normalidad. ¿no? Exacto, lo cotidiano era que la mujer se tapara la cabeza, ¿no? Entonces, esta especie como de guiño, ¿no? Al pueblo, ¿no? En el fondo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, ¿Y, y también en, luego, pues, y en qué década fue eso? ¿En qué década fue lo del sin sombrero? en los años justo antes de la Guerra Civil, finales de los años 20. Bien, ok. Ella además participó en las escuelas abiertas, ¿no? Que iban por los pueblos, ¿no? Como una especie de roulotte, casi como si fueran una troupe, un circo, ¿no? Así que vivió Enseñando. demasiado, vivió mucho la señora, porque si después volvió a España con Andy Warhol, eso habrá sido Sí, 60, 70, me imagino. exacto, en el año 75, no, me parece que vuelven en el 78, creo que vuelven en el Bu- 78, sí. Bastante longeva fue entonces, me Sí, sí, imagino. sí, 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 fue una señora que... Las gallegas son mujeres fuertes y poderosas. Yo no soy, Bien, pero sí. hago ahí una defensa, sí. ¿Quieres que sigamos para no... Dale, porque y no... antes de la gallega, Sí, sí. ¿cómo te tomabas cuando estabas acá en Rosario que eras gallega? Tipo, Era gallega, sí. vos decías, no, soy Sí, yo, madrileña, gallega, soy madrileña, gallega. siempre hay esta especie como de periodo de adaptación de los términos, ¿no? Porque al final hay muchos matices, ¿no? Fíjate, ahora no caía cuando me decías lo de la cierva, ¿no? Lo de la sierva, ¿no? Que no caía en lo que me estabas diciendo, claro. Y es que siempre hay un periodo como de adaptación Sí, de la lengua. Y sí, al principio no te llaman gallego, y bueno, y la presencia al final es bonita, ¿no? Esa especie como de presencia en las casas, ¿no? Que todavía había, por lo menos en los 2000, ¿no? La casa de los gallegos, pero la casa de digo, Galicia. trataba de explicarnos a nosotros que había diferencias, o decías, bueno, soy gallega y listo. Yo es que como he pasado por esos periodos en otros países, ya lo asumo, ¿no? Ya asumo como Ah, que hay esas generalizaciones pues uno es gallego y ya está, y lo que haga falta, ¿no? O sea porque en realidad en realidad que sos castellana o sos madrileña. soy de Madrid, sí, nacida en Claro, Madrid. porque después el castellano es la provincia de alrededor, ¿no? Hay dos Castillas, ¿no? Castilla-León, que está al Y norte, y Castilla, Castilla-La Mancha, bueno, que está un poco por debajo de Madrid, digamos. O sea, si hablamos de norte, sur, este y oeste, sí, teniendo en cuenta que para mí el norte está arriba, ¿no? No como Torres García, yo no le doy la vuelta, así me entero yo mejor. Pero bien. al norte está Castilla-León y al sur Castilla-La Mancha, más o menos. Estamos rodeados, sí. Vamos a la próxima pregunta, a ver. Sí, la próxima pregunta que yo había seleccionado era, bueno, una que me ha parecido como curiosa, que es la apertura de las Olimpiadas, porque, fíjate, o sea, porque recordaba la apertura del 68 de México y la apertura del 92 de Barcelona, ¿no? Que son como momentos, yo no he vivido la del 68, yo nací más tarde, pero
¿no? Me parece como que la ruta de la amistad, el estadio olímpico, ¿no? Que está al lado de la ciudad universitaria, mm, todas las infraestructuras que se hicieron para transformar la Ciudad de México en aquellos años y que están muy ligadas a un acontecimiento tan impactante, ¿no? Como es Tlatelolco, ¿no? Entonces, por un lado, me parece como que se transformó por completo y hizo que puso a México, ¿no? Como en el mapa del mundo. Me interesa mucho toda esa ruta que te digo, la ruta de la amistad, que es una serie como de esculturas urbanas que lo plantea Matías Guerin. Ah, mira. Ah, mira, la misma. Matías Guerin, que se había marchado desde Alemania Sí, a sí. España y que luego había ido a montar o a fundar una suerte de Bauhaus en Guadalajara y que luego arma esta especie como de ruta en lo que hoy es muy ligada al periférico y que también se conecta pues finalmente con esta idea, ¿no? De las torres satélite que son como una suerte de puertas a la ciudad contemporáneas, ¿no? Donde el monumento adquiere un valor muy distinto, ¿no? Entonces, esta especie también como de unidad, ¿no? Donde desde la tipografía, ¿no? Que estás mostrando ahora mismo, muy ligada al El México progreso. mesoamericano, pero por otro lado, ¿no? Era como una especie de diálogo muy potente, ¿no? De la presencia de lo que era pues Tenochtitlan, por un lado, y por otro lado, pues este nuevo México, ¿no? Mm. Que era muy moderno, porque la verdad es que el patrimonio que hay arquitectónico en México de la modernidad es absolutamente desbordante, o sea, es Sí. muchísimo lo que hay, ¿no? Y además, uno de los edificios que iba ligado a estas Olimpiadas es el Hotel Camino Real, que lo hace Ricardo Legorreta, pero con la colaboración de Luis Barragán, y que es también un proyecto que a mí me fascina, ¿no? Porque es nuevamente como un pequeño oasis dentro de una ciudad que es Mm. todavía mucho más caótica, ¿no? Que Madrid, ¿no? Ciudad de México es una ciudad enorme, ¿no? Ruidosa y súper potente, y de pronto te encuentras, ¿no? Que detrás de un muro amarillo que hay en mitad de un barrio que se llama Polanco, eh, hay un verdor detrás y te encuentras con este hotel maravilloso que tiene la planta de claustro, donde te encuentras con obras pues como de, o sea, de Rufino Tamayo o del propio Matías Guerin, ¿no? Entonces me parece que esta unión, ¿no? De lo urbano con lo paisajístico, que es lo que se Sí. produce en estas Olimpiadas, es muy interesante, ¿no? Ahí lo tenemos. Sí. Mira, mira esto, ¿qué es eso? Este es uno de los salones, porque esta es de una habitación, ¿no? El hotel luego es que está por colores, por zonas, ¿no? Desde el exterior tú lo ves amarillo, pero luego está el patio azul, las habitaciones, los pasillos están pintadas en ese rosa que se llama rosa mexicano, ¿no? Quizá por el propio Barragán, ¿no? Y hay una planta que la diseña el propio Barragán, que estaba destinada pues a congresos y a encuentros. ¿Ves? Sí. Es una planta muy linda, muy bonita, Muy linda. en medio, pues eso, de una ciudad donde el tráfico lo marca todo. Afortunadamente cada vez hay un poquitito menos, ¿no? Con la incorporación de la bicicleta y todas estas cosas, pero Sí. es como una especie como de oasis, ¿no? Y creo que las ciudades deberíamos de llenarlas, ¿no? De esos pequeños oasis que casi vuelvo a lo que hablábamos al principio, que permitan que respiren, ¿no? De alguna forma, Sí. porque si no, Igual, qué linda comunión entre Legorreta y él, ¿no? Funcionaron a la sí. perfección. Sí, o sea, yo creo que ahí había un interés enorme, ¿no? Por parte de De los Legorreta dos. en mantener, ¿no? O sea, en mantener todo lo que era el legado de De Luis México. Barragán,
exacto, ¿no? Y esa tradición de las haciendas, ¿no? Claro, este es un pequeño restaurancito, ¿no? Donde la presencia del agua y esa luz coloreada es maravillosa. Yo creo Qué que genial. esta Olimpiada tiene una palabra muy clara que es la idea del color, ¿no? O sea, el color como un elemento que contagia todo, ¿no? Y Bueno, en el hotel pues se ve particularmente, ¿no? vamos a la última pregunta, que ya estamos en el Ah, horario. bueno, yo que me había preparado como todísimas. Sí, Madre pero mía. llevamos como una Pues a hora y ver así. algo. Sí, bueno, pues no puedo dejar de, bueno, pues una casa flotante. Tengo que hablar A de una ver. casa flotante, pero no flota en el agua, lo siento. Flota es la casa de Lina, la casa de vidrio. No puedo terminar sin hablar de una obra de Lina, Bien. Casa que es vidrio. una casa de vidrio de Lina Bobardi, que es una ¿Cuál es? casa, eh, es una casa contemporánea, otras casas de vidrio, como la de los Sims o la casa de Philip Johnson, no es esta. Ah, Y que ¿no? esta es ¿Esta? contemporánea, esta. Lo que pasa que es una casa que con el paso del tiempo ha sucedido algo maravilloso y es que el jardín realmente es una casa en la que es igual de importante el jardín que la propia casa. Y con el paso del tiempo, como te digo, el jardín la ha ido rodeando de tal forma que sucede algo y aquí voy a tomar dos referencias. Por un lado, Paulo Méndez da Rocha la describía como Lina quiso vivir entre los árboles, quiso ser como la jefa de la tribu, ¿no? Que está supervisando todo desde lo alto, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, cuando uno está arriba, cuando uno está en la casa, uno siente que está en mitad de un bosque, ¿no? O en mitad de casi de lo que se llama el bosque atlántico, ¿no? La mata atlántica paulista. Esta sola es muy al principio, como te digo, pero luego poco a poco es que se rodea, o sea, uno en el interior solo contempla esta vegetación desorbitante. También es muy bonito que este jardín hay una cierta colaboración con Burle Marx, No vos. que era muy amigo de Lina y que le enseña de alguna forma cómo traer especies que no son del lugar y adaptarlas a un entorno diferente. Entonces Buenísimo. hay cerca de 200 tipos de plantas en esta casa. Además, Lina era una enamorada de la botánica, tenía unos herbarios preciosos que están en el archivo que está ahora mismo en esta casa. Esto hoy es el Instituto Bardi. Y una tercera conexión, ¿no? Que es con el Barón Rampón, ¿no? De Ramblón, que es esta obra de Italo Calvino, ¿no? Donde hay un personaje que se queda en lo alto del bosque para contemplar cómo se desarrolla la vida, ¿no? Y esta Bien. conexión, ¿no? Con la naturaleza, con, con las ciudades de lo alto, ¿no? Con el estar casi en contacto directo con la madre tierra, ¿no? Me parece que es muy hermoso y además es quizá algo que Lina detecta que es la gran conexión entre Europa y Latinoamérica, ¿no? A través Bien. de la naturaleza. Entonces, me parece que es una cosa que por eso es flotante, porque está como levitando. Realmente uno en este espacio, parece que flota, ¿no? Los pilares están retranqueados, uno puede abrir incluso ciertas partes, ¿no? De ese cerramiento de vidrio, ¿no? Que el nombre lo ponen los vecinos, ¿no? Que es una cosa también Ah, bonita, ¿no? bien. Por lo extravagante, ¿no? Que les parecía en su momento, ¿no? Buenísimo. Y, Está buenísimo. y Ahí se ve, ¿no? Ahí está como que no hay sí, ¿no? nada. Ahí, exacto. Entonces, quizá termino con esta obra que a mí me acercó pues
a Lina de una manera muy especial, que me llevó pues eso, a hacer una tesis y que a partir de este proyecto también he conectado con otros muchos países de Mm, Latinoamérica. De hecho, pues con Argentina recuperé el contacto gracias a una exposición que hizo Luciana Levington, que es una artista con la que colaboro, como te digo, sí. una exposición que hizo en el Museo Nacional de Arte Decorativo en marzo del 2020, que yo estaba ahí, en Buenos Aires. Lo que pasa que me pilló la pandemia y me tuve que volver prontísimo, ¿no? Pero me parece como que este proyecto conecta con muchas cosas y para mí, hoy por hoy, me gusta que mi profesión me ayude a crear redes con Bien. otras personas de las que aprendo y con las que disfruto muchísimo. Y además está bueno por esta casa porque es tan como geométrica y dura, ¿no? Por dentro. Y después tiene capaz esta cuestión, ¿no? Del movimiento moderno de Corbusier, ¿no? Tan duro Ajá, y tan sí, extremista y autoritario. Y de golpe tiene esta libertad de la naturaleza brasileña, exacto. ¿no? Que le invade. Es como que Exacto, ¿no? Es como la antropofagía, ¿no? Que al final, pues, como que la absorbe, ¿no? Y uno piensa que si esta casa la dejaran abandonada un tiempo, pues las plantas, ¿no? Empezarían a la aparecer, ¿no? dominarían. La dominaría y eso es muy, muy bonito, ¿no? Porque es Viste que como, en los, cerca de los 2000 y algo, la verdad que estuvo sí, toda esta tendencia de imaginar las ciudades grandes abandonadas y dominadas sí, por la naturaleza. No sé si te acordás, hubo un movimiento de cómo ajá, sería Nueva York 100 años sin humanos, ¿no? exacto, ¿no? Y entonces Y, veías toda esta naturaleza cómo tomaba. Y en este caso sería como un caso, ¿no? Sería como una referencia la casa exacto, esta. ¿no? O sea, como, de hecho, o sea, si en las épocas en las que ha estado, bueno, porque al final ha contado con menos apoyos y a lo mejor ha estado un poco más abandonada. Yo, de hecho, la primera vez que la visité fue en el año 2007 y estaban justo restaurando la casa y porque había estado bastante abandonada, estaba en pésimas condiciones y costaba llegar a ella y costaba reconocerla, porque estaba completamente absorbida, ¿no? Y devorada, como Bien. tú dices, ¿no? Y hoy Por la... y hoy quién la mantiene? ¿De quién es la casa? Es un instituto, los Ah, propios Bardi, cuando Lina fallece en el año 92, justo antes ya la habían donado para que fuera un instituto autónomo que trabajaran quien se encargara. Primero fue su marido, luego fue su hermana, Graciela, y luego los discípulos de Lina se han ido encargando y Ana Carboncini que trabajó con Pietro. Entonces va como pasando por distintas manos, pero siempre pues con el apoyo del legado que dejaron los propios Bardi para que fuera un centro de investigación sobre artes brasileñas. bien. Entonces ya dejó su función de casa. Sí, Es no es un. una casa, no es un instituto, fundación, y a partir de, o sea, y parte de lo que contiene, que son todos los muebles que Lina diseñó, junto con muebles de otras personas, hay obras de Charlotte Perriand, Ah, ok. sí, hay obras de los Sims, obras del Renacimiento, o sea, el marido de Lina era un galerista muy importante italiano y lo que se hace también a veces es montar exposiciones de arte contemporáneo, porque todo lo que está dentro de la casa muchas veces viaja para formar parte de exposiciones que se hacen sobre Lina en el exterior. De hecho, Ah, la mira que yo vos. monté, por ejemplo, en Madrid, pues contuvo muchas de las cosas que veis ahí. Bien, bien. Bueno, Así que, bueno, cómo sería de mañana, martes? ¿Cómo es un martes tuyo? martes, mañana es fiesta, en principio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, porque es el día de todos los santos. Aquí es fiesta. Ah, ¿en serio? Sí, 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 aquí es fiesta. Entonces no tengo clase. Pues probablemente por la mañana pintaré. Haré algo de trabajo de acuarela. Estoy ahora investigando a través de la acuarela a Anupama Kundo, que es una arquitecta de origen indio,
y estoy Sí. viendo sus procesos de construcción a través de esto. Luego me reuniré probablemente con Luciana Levington para hablar sobre musas de vanguardia. Hacemos estas reuniones para ponernos al día. Y por la tarde pues me pondré a trabajar un poco. No Bien. es fiesta, pero no me voy a tomar fiesta porque estoy con un catarro y no sé si, es que no sé si tengo otra cosa, entonces ¿Y mejor cuál, no salgo. cuál es cómo se festeja el Día de Todos los Santos? ¿Qué hay que hacer? Aquí hay una mezcla bastante importante, o sea, es decir, hoy había mucho aspecto de Halloween. Sí, Mañana es tradición ir a los cementerios ok. y llevar flores, ¿no? Y luego pues habrá familias que se reúnan y tomen dulces, ¿no? Dulces que hay típicos de esta época, tanto buñuelos como huesos de santo, se llama, ¿no? Que son dulces muy dulces, muy, muy dulces. Y luego pues ¿Huesos de se han ido, santo? sí, 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 ¿De sí. qué son? Pues yo no soy muy fan de ello, pero me parece que deben llevar almendra y azúcar, que suele ser como la base de los dulces en general, ¿no? Tipo algo parecido al mazapán, me imagino. Yo no los he tomado, ¿eh? Pero deben Esto. ser. A ver. Sí, esos. Entonces luego van rellenos, pues, o de calabaza, o de. Ay, ¿cómo se dice? De Cabello de ángel. calabaza. Hay una especie de dulce que se hace, ay, no te asustes, que se llama cabello de ángel. Aquí todo es muy religioso. Que es el cabello de ángel, se hace me parece, con la flor de calabaza y con azúcar. A lo mejor estoy diciendo una burrada y hay alguna persona que sepa, porque yo soy Ahí muy está. mala cocinera, soy una pésima Ahí cocinera. está. Sí, todas estas cosas. Pero en España que hay unos Y es muy dulces dulce, ¿no? riquísimos, muy dulce yo creo. Sí, sí, todos los dulces son muy dulces. Yo soy más fan de los que vienen luego en Navidad. Y Debe de ser vez en como cuando, debe ser precisamente como hoy los me he dulces de la comprado comida. Debe ser como los dulces de la de comida griega, ¿no? Que comes un poquito y ya decís basta. algo así, algo así. Bueno, también, Bien. hombre, vosotros tenéis los alfajores que también son Son muy. dulces, ¿eh? Sí, pero no Son, tanto. pero no tanto, ¿no? Estos sí, estos son más que con uno ya tienes energía para. Yo creo que Bien. tiene que ver con eso, ¿no? Y también con esto, pues volvemos a la primera imagen, ¿no? Que tú decías lo de los campos de trigo. En España, que ha sido un país muy agrícola, hay una parte muy importante de la gastronomía, sobre todo en las zonas donde hace frío a veces, ¿no? En otoño, en invierno, etcétera, que es una gastronomía muy energética, ¿no? Entonces Sí. hay algunos platos que son de legumbres con todo tipo de aliños que dan muchísima energía y dulces que también dan mucha energía porque era un trabajo muy duro, ¿no? Entonces yo creo que Acá me dicen los buñuelos de los muertos, los buñuelos del vienen de viento. bien, sí, estos también son muy, muy típicos de esta época. Estos son más Acá nosotros, ligeritos. acá nosotros decimos bola de fraile estos. Ah, mira, pues también todo religioso, sí. Bueno, es que Claro, hay pues una tradición bueno, hermosa, ¿no? pero De siempre el los humor, ¿no? Siempre conventos. el humor porteño, ¿no? Bolas por las bolas de fraile, ¿no? El fraile, el cura. O Ya, también se ya. le, Por Dios que o, soy completamente. Te habrás dado o cuenta que no me entero de nada. también se le decía suspiro de monja, o algo así. Ah, ah, bueno. Sí, no, tendrá todo su doble sentido, ¿no? Yo en ¿Viste? eso Porque los soy. porteños, nosotros somos Sí. así. Yo no pillo nunca nada, ¿eh? Eso sí que fíjate, o sea, que me pueden haber dicho Ahí todo tipo. está, claro. No me entero de nada. Ah, mira, sí. Estos yo creo que son más ligeros, pero Sí, no soy yo no muy fan de estos. Como te digo, yo me reservo para Navidad para tomar turrón que me fascina. bien. Así que bueno, Así que bueno. claro, el suspiro de monja es lo mismo. Es este, que es un poquito más chiquito, ¿ves? Ah, que son más chiquitos, sí. Bueno, Sí, todo estará riquísimo, me imagino. sí. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias y nos veremos A en ti, cualquier momento. muchas gracias a ti y bueno, pues ha sido muy divertido. Siento los problemas
tecnológicos, pero Pero así lo son los superamos directos. todos. Al final esto es Sí, como el pasó. día a día. Muy Es que bien. al principio siempre es, para mí es hasta que Internet se acostumbra, ¿viste? Como hay una Ah, conexión rara. sí. Está como vivo, ¿no? Es mucho más humano de Claro, lo que creíamos. después Hay alguien fluye. por ahí. Después Todo fluyó, ¿viste? influye. Como no pasa nada. Así que Muy bueno, bien. gracias. Nos Bueno, veremos muchas gracias. pronto. Chao, chao. Hasta luego. Chao a Chao, chao. todos. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Pilar. Chao. Chao.